Al filo de las gargantas, los micrófonos se encienden. Dos amigues se entienden, reparten todas las cartas. Nadie muestra bien las marcas, el saber es fascinante. Acá somos aspirantes, prepárate que comienza un programa que te alienta el filósofo ignorante. Pasan 5 minutos de las 17 horas de este 24 de junio de 2025, 12 grados la temperatura, el sol se esconderá durante este programa, así que es buen momento para empezar este filósofo ignorante y a eso le damos la bienvenida. Dieguito, ¿cómo estamos? Bien, impecable, como siempre. ¿Cómo la llevas con el tema del frío y esas podredumbres que hubo ayer, por ejemplo? Mal, muy mal. Me cae mal el frío. Te veo así como excesivamente abrigado para lo que es el sauna en el cual estamos aquí instalados. Sí, es un método de protesta que tengo como muy personal. Sí, cada uno tiene su modo de hacer piquete, ¿no? Está bien. Ya que te iba a contar, vos que sos un tipo de series, todavía yo recuerdo aquella vez que me invitaste a aquel programa a Fuga de Radio. A Fuga de Radio, que tenían una sección donde hablábamos de series. Maravilloso eso. Habría que revivirlo en algún programa o hacer un programa nuevo exclusivamente de este tipo de cosas. Se llamaba Contame tu serie. Ahí está. Recuerdo que yo vine a hablar de Babylon Berlin, una serie alemana. Y ¿sabes qué estoy viendo? Estoy viendo una serie rusa. Que se llama Bibliotekar, andás a ver cómo lo pronuncian, ¿no? El bibliotecario. Y vos sabés que está interesante, no he avanzado mucho, ya el hecho de una serie rusa del año 2023 es interesante, y la trama sería algo así como que en la Rusia postsoviética, década de los 90, hay algo así como una serie de libros de un olvidado escritor soviético que tienen propiedades mágicas, estos libros. Y hay unos custodios que son distintos grupos de bibliotecarios que se pelean a muerte por estos libros. Y cada uno de esos libros tiene un efecto específico. Está el libro de la rabia, de la paciencia, del poder, de la alegría, de la fuerza, de la memoria. Pero hay uno que creo que nos está faltando mucho hoy también y que ojalá un programa como el de hoy, que tenemos una invitada, colabore en algo, que es el libro del sentido. Cuesta hoy en un mundo, te diría postsoviético, aunque seguramente en un mundo soviético también, cuesta encontrar sentido. Si te parece, arrancamos el programa con la presentación de sus conductores. Patricia Pujol Echeverría, de La Teja al mundo, del mundo a esta radio. Inquieta e incómoda, entre la comunicación y el campo de juego. Si es helado, que sea de limón. Marcelo Fernández Pavlovich. Dicen que llegó a ser doctor, pero no hace recetas ni diagnostica otra cosa que enfermedades sociales. Le gusta el dulce de leche, pero no aplica y no se saca la camiseta del San Pauli ni en las elecciones de horas. Hoy en el Filósofo Ignorante tenemos una invitada, Allende el Plata, está del otro lado de ese río que nos separa, por lo tanto está en la República Occidental del Uruguay, ya que de alguna manera esa sería una forma con la cual podríamos denominar Argentina. Es licenciada en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Cuyo, es magíster en Género, Sociedad y Políticas por el Programa Regional de Formación en Género y Políticas Públicas de Flaxo y es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Cuyo también. Hoy por hoy es profesora adjunta al cargo de la Cátedra de Género, Diversidad y Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue. Estoy hablando de Suyay García Gualda y espero estar hablando con Suyay García Gualda. ¿Cómo estás, Suyay? ¿Me escuchás bien?
Hola, ¿cómo estás? Sí, muy bien, muy bien. Los Bueno, escucho muy bien. me alegro Buenas mucho. tardes, qué alegría La verdad que sí. compartir. La verdad que sí, es una alegría. Todo eso que dije está bien, no le arrea nada. ¿Me faltó algo? Todo está muy bien. Bueno, sí, un detalle no menor en los tiempos que corren, Dale. y es que soy investigadora de CONICET Uy, también, bueno, eso, acá en Argentina, institución que está dando que hablar en estos días. eso es toda una cuestión hoy por hoy, digamos, en varios Sí. sentidos. Pero antes de avanzar en eso, Suyai, ¿quién es Suyai? Si tuvieras que presentarte. Además, digo, porque la presentación que hicimos nosotros es una presentación académica exclusivamente, pero yo imagino que Suyai es mucho más que eso. Entonces, yo te voy a preguntar así, casi descaradamente, ¿quién es Suyai? Y bueno, qué pregunta, ¿no? Mm. A mí me gusta pensarme y definirme como una politóloga feminista de la Patagonia Argentina. Creo que eso, si bien remite a los cartones, que es un poco la presentación académica que vos mencionabas, más formal, hace parte de mi identidad y de cómo me siento, cómo me percibo, cómo me identifico. Y también como madre de tres, de tres hijes, dos hijos y una hija, que no es una cuestión menor para quienes trabajamos en el ámbito científico y académico, ¿no? Hacer ciencia y maternar a veces no son cuestiones tan sencillas como parecen. Así que creo que eso me define bastante. Maravilla, Suyai. Sí, como dijiste, maternar y trabajar en la academia, que es. ¿Por qué lo específico de la academia lo digo en este caso? Porque si bien a veces sobre la academia hay algo así como una mirada edulcorada desde ciertas perspectivas de los derechos humanos, a veces también esa fábrica sin chimeneas también es la que no tiene horarios, en la que hay a veces una autoexplotación, diría yo, en cierto sentido, dadas las condiciones, bastante importante y bueno, y maternar en esas condiciones, imagino yo no debe ser nada sencillo, y yo digo de la imaginación porque lo de maternar y paternar, por lo menos por ahora, no es lo mío. ¿Sabes qué te quiero preguntar? O sea, te voy a hacer la pregunta antes de presentar el segmento en el que estamos. Te voy a hacer algunas preguntas sobre la región del Comahue, porque tengo la sensación que de este lado del río no tenemos mucha idea porque acá en Uruguay tenemos ciertos problemas con el asunto de los pueblos originarios y todo lo que ello implica, digamos. Nuestros restos de charrúas o algunos guaraníes que anduvieron por acá nos quedan como lejos y como en un rompecabezas un poco extraño para investigar, pero me parece que ustedes es algo que lo tienen mucho más trabajado, incluso desde el bautismo de ciertas universidades con nombres que tienen que ver con el lenguaje de los pueblos originarios. Pero antes que eso te voy a invitar a escuchar la presentación de este segmento que de algún modo nos invita a soñar y que tiene origen en un programa de televisión que era argentino, era en la década del 80, lo conducía un uruguayo que era Berugo Carámbula y él invitaba de este modo a las personas que participaban allí a atreverse a soñar. Camine hacia el final y atrévase a soñar. Porque lo veíamos en la tele, porque queremos pensar y soñar con una sociedad distinta. Y los sueños, sueños son, pero aquí se hacen realidad. ¿Podemos hablar de utopías realistas? El filósofo ignorante. Esa es la invitación que hacemos el día de hoy, a pensar en utopías realistas, que es una terminología que tomamos de John Rawls en su teoría de la justicia. Y me parece que también en ese sentido la sociedad de la que conversamos previamente, que es una sociedad imaginaria, tiene que ver también con esa zona del Comahue en cierto sentido. Y vos te recibiste en la Universidad Nacional de Cuyo, pero estás trabajando en la Universidad Nacional del Comahue. Sitúame un poco geográficamente e incluso étnicamente, te diría. Dale, sí. Bueno,
hay una aclaración importante, es que yo soy nacida acá en Neuquén, en la provincia de Neuquén, más específicamente yo vivo en Centenario, que es una localidad que está a 15 kilómetros al norte de la capital de Neuquén. Y bueno, justamente cuando terminé mi colegio secundario, la educación media, me trasladé a Mendoza para estudiar la carrera de ciencia política y administración pública, y cuando estaba terminando mi carrera de grado decidí volver a mis pagos, y justamente decidí volver porque las temáticas que a mí siempre me interesaron, o al menos desde muy pequeña, incluso antes de transitar las aulas universitarias, estaban vinculadas justamente a conocer un poco más sobre el pueblo mapuche, ¿no? Estamos en territorio mapuche, Neuquén es territorio mapuche, y como vos bien decías, la Universidad Nacional del Comahue tiene nombre mapuche, tiene un logo mapuche, estudiantes mapuches, docentes mapuche, y llamativamente hasta no hace mucho se enseñaba el mapuzungún como lengua extranjera. Por suerte eso está cambiando, y a partir de la última asamblea universitaria, nuestra universidad se reconoce como una universidad, la primera en Argentina, intercultural. De hecho, estos días estamos transitando el Huiñoy Tripantu, el año nuevo, si se quiere, mapuche, el inicio de un nuevo ciclo. Y bueno, y con ello también una serie de actividades en la universidad, en los distintos asentamientos, desde el izamiento de la Huenufoye, que es la bandera mapuche, hasta, bueno, una serie de actividades, talleres, seminarios y demás. Entonces, bueno, cuando estaba terminando ciencia política, y contrariamente a todo lo que me sugerían los y las docentes de aquel momento, estaba empeñada con analizar las formas de participación política del pueblo mapuche en la provincia de Neuquén, y decidí volverme para comenzar mi tesis de grado, que está basada en un trabajo etnográfico, bueno, metodología que suele ser bastante ajeno al campo de la ciencia política. Hoy ya no tanto, pero en ese momento no era tan común, al menos siempre era una temática más trabajada por la sociología, por la antropología, y de alguna manera ha sido una batalla también dentro del ámbito académico instalar ciertas discusiones y problemáticas en el campo de la ciencia política, y con el tiempo más aún vinculada a pueblos indígenas y específicamente a mujeres de pueblos y naciones indígenas. Y Comahue, en el caso de nuestra universidad, tiene la particularidad de que no solo abarca distintas localidades de la provincia de Neuquén, sino también de Río Negro, del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Sobre todo, en mi caso, soy docente, como decías, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, que tiene su sede en la ciudad de General Roca, en la provincia de Río Negro, aunque hay algunas carreras como trabajo social que se dictan también en la sede de Neuquén Capital. Ese es un poco desde donde nos posicionamos. Neuquén hace parte de Wallmapu, del territorio ancestral mapuche, y bueno, desde ahí el desafío de construir conocimiento. Qué interesante esa imbricación, ¿no? Entre los pueblos originarios, la academia. Lo que ahí se me viene el signo de interrogación, Suyay, es si esa imbricación también se da en la construcción política en materia de gobierno, en materia de ciudadanía. Si esto se vive, por un lado, en la vida cotidiana, pero por otro lado también en lo que tiene que ver con los marcos de los distintos niveles de gobierno que existen en la República Argentina. Y también no puedo evadir la pregunta de la actual relación entre la problemática de los pueblos originarios y el actual gobierno de la República Argentina, que no soy yo la persona más autorizada para decirlo, pero por lo menos a nivel de titular podríamos decir no es una de sus mayores preocupaciones, sino más bien al contrario, o es una de sus preocupaciones en un sentido inverso, las minorías o las diversidades. Sí, voy a empezar por el final. Dale. Porque me parece que, bueno, la coyuntura argentina tiene cuestiones novedosas, si se quiere, entre comillas, me atrevería a ponerlo, pero también deja ver ciertas continuidades históricas. ¿Qué quiero decir con esto? Que
discursos negacionistas que hoy transitan en los medios masivos de comunicación, sobre todo de boca de funcionarios y funcionarias de gobierno, tienen también un correlato con ciertos discursos hegemónicos que nos remiten a tiempos de conquista y colonización. Esta continuidad en materia de estigmatizar al pueblo mapuche, de criminalizar su lucha, o al menos intentar criminalizar, judicializar y deslegitimar la lucha, sobre todo por territorio y otros bienes comunes de la naturaleza, como el agua, no sé, nos pueden remitir también a pensar el papel de intelectuales del roquismo como Estanislao Ceballos, ¿no? En su momento, y la construcción de la teoría de la Araucanía, que presenta al pueblo mapuche como originario de Chile, por ejemplo, ¿no? En esta necesidad de buscar un enemigo, construirlo como enemigo, perdón, y a partir de ahí, bueno, deslegitimar su presencia y justificar en ese momento el avance del ejército. Bueno, estos discursos se reactivan sistemáticamente a lo largo del tiempo, o al menos esa es mi lectura, tras distintas situaciones de conflicto territorial. Los tiempos actuales son un escenario más que fértil para que estos discursos proliferen y cobren fuerza, como lo fue también el gobierno de Mauricio Macri con, por ejemplo, el famoso informe RAM, que no solo estigmatizaba, criminalizaba y judicializaba la lucha, sino que directamente presentaba al pueblo mapuche como terroristas, como extremistas y enemigos del Estado argentino, ¿no? Y esto se replica con distintas voces, con distintas vestimenta en los medios masivos de comunicación, y hoy por hoy, creo yo, se agrava también con campañas de desinformación, que son estrategias políticas y estrategias electorales, con un actor o un medio novedoso, entre comillas, que son las redes sociales, donde eso también se imbrica con formas de violencia política y con formas de violencia política por razón de género, por ejemplo, contra las mujeres indígenas, ¿no? Tenemos el caso de la Machi Betiana, que ha sido arbitrariamente privada de su libertad, fue en el 2022, pero la causa continúa, y cómo sistemáticamente se vuelve a construir esta figura del enemigo del Estado-Nación argentino, y viene muy de la mano con esto que decías vos de un programa político y económico que directamente ataca no solo a los pueblos y naciones indígenas, sino también a las diversidades sexogenéricas, a las mujeres, y esto lo decimos porque estamos viviendo el desfinanciamiento, el desmantelamiento de políticas públicas y de mecanismos institucionales que atendían, ¿no?, a las necesidades de estos colectivos históricamente desaventajados, podríamos decir. Y esto viene a cuenta de lo que vos preguntabas al comienzo, cómo se vive políticamente y en clave de ciudadanía. Si bien en el caso que a mí me ocupa, que son las mujeres de pueblos y naciones indígenas en general y mapuche en particular, podemos decir que en Argentina son sujetas de derecho, eso no se traduce en una ciudadanía plena. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente encontramos numerosos obstáculos y barreras que obturan, ¿no?, la plena participación en la vida política, y eso se traduce en múltiples formas. Obviamente que también hay que reconocer la capacidad de negociación y de articulación de las comunidades y de las organizaciones supracomunitarias mapuche, y el acompañamiento también que hacen y la lucha conjunta con otros sectores de la sociedad. Acá hablo de Neuquén específicamente, en, por ejemplo, la resistencia ante este avasallamiento en materia de conquistas y derechos, ¿no? ¿Qué quiero decir? Bueno, frente a la... Ahora el jueves tenemos otra nueva marcha en defensa del sistema universitario nacional, y estoy segura que los compañeros y las compañeras mapuches van a decir presente acompañando la lucha de la universidad. Digo, hay, en el caso de Neuquén, hay un historiador local que es Adriel Petruccelli, que habla de una contracultura de la protesta que data de la década de los 90, ¿no?, y que de alguna manera caracteriza el hacer político de estas zonas del sur argentino en materia de resistencia y de lucha y de protesta. Y bueno, justamente yo creo que el pueblo nación mapuche ha desarrollado un rol protagónico en esta contracultura de la protesta, como dice Petruccelli. Y en materia estatal, hay
eventualmente algunas experiencias de políticas públicas interculturales desde el Estado provincial y a nivel local en los municipios también, pero lamentablemente, y es una opinión totalmente personal, puede ser cuestionada, creo que en la mayoría de los casos han caído en saco roto, porque no se acompaña la decisión de crear, por ejemplo, espacios institucionales para atender determinadas problemáticas con partidas presupuestarias acorde, recursos humanos, ¿no? Entonces, hay muchos objetivos y metas que recaen sobre esos espacios, pero poca capacidad para dar respuestas a las necesidades concretas y reales de los territorios, ¿no? Entre otras problemáticas que podría decir. Entonces ahí hay una tensión, hay una puja, hay una dificultad de alguna manera en articular y canalizar esas demandas y reivindicaciones históricas dentro de una lógica estatal que es de un Estado-nación moderno que se construyó sobre un genocidio, ¿no? Sobre ese genocidio indígena. Me interesó mucho, me interesó todo el planteo, pero me quedo en este caso con el solapamiento de las luchas, ¿no? Esta marcha que mencionabas se va a llevar adelante el jueves y lo pienso desde un momento social donde ese solapamiento parece cada vez más complicado desde el punto de vista, desde que a veces desde las teorías del reconocimiento, a que alguna referencia vamos a hacer hoy, desde las teorías del reconocimiento, de alguna manera, cada colectivo defiende de algún modo su diversidad. Tiene obviamente cada colectivo sus propios reclamos que les son específicos, pero muchas veces cuesta llevar adelante esa imbricación o ese solapamiento, justamente porque de alguna manera a veces, y esto es una de las trampas o uno de los errores, a veces ciertos reclamos parecen entrar en competencia o parecen de alguna manera reclamar mayor importancia que los otros. Tanto es así que uno puede ver esto, uno lo puede ver en tu país, Uyay, pero esto ha pasado aquí también con distintos colectivos, pero que a veces está la marcha de los jubilados y la marcha por la universidad y la marcha del peronismo por la condena a Cristina y la marcha, digamos, la marcha de, no sé, de la CGT por alguna otra cosa, y de alguna manera cuesta ver un solapamiento entre esos distintos esfuerzos que puedan confluir, más allá de las particularidades específicas de los reclamos de cada colectivo, en una fuerza conjunta que pueda ser una demostración mayor de lucha frente a un orden de cosas que se está presentando realmente adverso. Sí, la verdad que sí, a veces pareciera que las agendas no logran encontrar puntos comunes. Personalmente a mí me gusta pensar que en los tiempos que corren es urgente que logremos ciertos ejes o puntos, el nombre que cada uno quiera, cada una quiera ponerle, pero ciertas bases claves que tenemos que sentar como acuerdos para empezar a discutir de ahora en adelante. Cuestiones que hasta hace un tiempo creíamos saldadas, al menos acá en Argentina, y que no íbamos a tener que volver a discutir, como que nunca más es nunca más, ¿no? O ni una menos es ni una menos. Entonces me parece que sobre esa base de ciertos principios o acuerdos básicos y fundamentales tenemos que empezar una nueva discusión, un nuevo debate público y político, y en ese sentido no temerle al desacuerdo, vicio de politóloga, ¿no? Pero hay también, yo advierto como cierto mandato a que siempre tenemos que llegar a un consenso, a un acuerdo, y eso es justamente lo más complicado cuando tenemos en cuenta la correlación de fuerza, los intereses heterogéneos y demás. Yo creo que no hay que temerle al desacuerdo, que a veces del debate y del desacuerdo puede venir una construcción bien interesante, pero, y ahí sí me agarro con esto que vos decías del reconocimiento, en ese entretejido nuevo que supone pensar de qué manera construimos una sociedad democrática y justa, igualitaria y justa, me parece que tenemos que mirar nuestra historia críticamente. Con esto no estoy hablando de
vivir culpándonos por determinadas cuestiones, sino mirarla críticamente y prestar especial atención a la necesidad que existe. Y acá voy a citar a Nancy Fraser, que es una feminista norteamericana y una teórica de la justicia, en la necesidad de poder mirar estas tres dimensiones de la justicia social y de la justicia de géneros, que es lo que a mí personalmente más me interesa en mi trabajo académico, que es poder atender al reconocimiento de las diferencias identitarias, culturales, cosmológicas, filosóficas, de género, etcétera, 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 pero sin desatender las cuestiones que hacen a la redistribución en materia económica, y también a la famosa, las 3R, ¿no? La representación, pero entendiéndola como paridad participativa, ¿no? Me parece que es necesario volver a pensar de qué manera podemos juntos construir en este caso, una Argentina democrática, justa y más igualitaria. Antes de profundizar en eso, Suyay, que yo te diría lo hagamos después de la pequeña tanda que tenemos en el medio, a mí me parece un momento ideal para, antes, digamos, de profundizar en esa especie de debate que tenía Fraser con Honneth, ¿no? Que son las objeciones que Nancy Fraser le ponía a Axel Honneth respecto a que solo hablara de reconocimiento, pero me parece como un momento ideal para invitarte a que presentes la canción que has elegido, porque de algún modo tiene bastante que ver con buena parte de lo que hemos conversado. Así que, además de presentarla, contanos por qué la elegís, y así la escuchamos antes de ir a la tanda. Buenísimo. Bueno, esta canción se llama Mapu, entonces ya desde el título verán que refleja bastante lo que hemos estado conversando. Es de Noelia Pucci, es una cantante, Noelia, de aquí de la Patagonia, neuquina, que ha trabajado y trabaja mucho también con compañeros y compañeras músicas y músicos mapuche, que ha recorrido nuestra provincia y que ha llevado también su música a los grandes centros urbanos de la Argentina, y me parece que la letra, van a ver que hay partes que están cantadas también en mapudungún, refleja un poco los temas que de alguna manera vamos a ir discutiendo en esta jornada, y por eso me atreví a proponerla. Escuchemos entonces a la neuquina Noelia Pucci, Mapu. Caiga en cuenta de lo que pasa ahí afuera. Si
si bien adentro te sientes bien, bien. Quédate ahí adentro, pero te advierto que todo vuelve, que es una rueda. Hoy estás arriba, mañana estás afuera. Te lo explico mejor cuando te toque en el bolsillo, cuando te toque en el trabajo, cuando te toque en un hijo, cuando te toque en ese pequeño, tu pequeño espacio de poder. Ahí vas a ver, te toco la puerta y te digo que tengo corazón, sensibilidad, un poco de razón, que no le sirve a nadie, que cante más o menos bien a 1 metro del micrófono, me vea más de 100. Hey, eso me quedó y me quedé, que no me esfuerzo a escribir cuando no tenga nada para decir. Ya lo decía Lelutier, en estos tiempos el sensacional entretenimiento, el que piensa pierde. Aprendimos a perder hace rato. Igual te invitamos a pensar, así, sin prisa, con pausa. El filósofo ignorante, que comience la función. Buenas, ¿cómo están? Buenas, mi nombre es... Queríamos invitarlos para el 27 de agosto. Sos artista, música, pintor, pintora, escultora, bailarín, fotógrafo, actriz, diseñador, ilustrador, curadora, director o directora de cine o teatro, coreógrafo, perteneces a un colectivo independiente. Promocionate gratis en nuestra cartelera. Mandanos tu promo en un audio de WhatsApp al 092-555-982. 092-555-982. Tenés hasta 40 segundos para contarnos lo que estás preparando. Frecuencia Fantasma, obra teatral. Mi último trabajo. MBD Noticias, el informativo de TV Ciudad en vivo por Uniradio. Información y periodismo, una mirada a la ciudad, la región y el mundo. De lunes a viernes en sus 3 ediciones a las 8, 13 y 19 horas. MBD Noticias por Uniradio. Escuchá la realidad. Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario. 30 minutos de comunicación compartiendo las acciones y actividades que buscan mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria. Somos Bienestar, somos Inclusión. Todos los martes a las 18:30. El filósofo ignorante no es una persona. Aún así, es un hincha de equipo de fútbol por elección y por cuestiones ideológicas. El filósofo ignorante. Seguimos en El Filósofo Ignorante, seguimos en este Atrévase a Soñar, conversando con Suyay García Gualda desde Neuquén, desde la zona del Comahue. Y antes de entrar directamente en una sociedad soñada, quería preguntarle a Suyay por su vínculo con la filosofía, porque no es el palo específico de Suyay, que viene más bien de la ciencia política, pero bueno, de las ciencias sociales en un sentido general, pero el ámbito en el que yo te conocí, Suyay, tiene mucho de filosófico a través de la red de investigadores sobre igualitarismo. Entonces ahí también hay cierto solapamiento de cosas. Sí.
Sí. Bueno, en realidad mi vínculo viene por, como les contaba al comienzo, cuando yo estaba terminando la carrera de política, quería estudiar formas de participación política del pueblo mapuche. Me vuelvo a Neuquén, empiezo a hacer trabajo etnográfico en comunidades. En ese momento yo había tenido la posibilidad de ir al tercer encuentro de los pueblos zapatistas con los pueblos del mundo en el 2007, y una manera de capitalizar, si se quiere, esa experiencia era hacer un trabajo que consistiera en un análisis de casos y mirar las formas de organización y participación política del zapatismo y la del pueblo mapuche Neuquén, sin ánimos de compararla. Con el tiempo me fui interesando por cuestiones de militancia en temas relacionados a los estudios de género, y ahí fue que decidí centrarme específicamente en la participación política, en el análisis de la participación política de las mujeres mapuche en Neuquén en situaciones o en escenarios de conflicto territorial. Con el tiempo y por cuestiones también de la vida y que hacen a lo que también hablábamos al comienzo, que son las tareas de cuidado, ¿no? El trabajo reproductivo y de cuidados, la maternidad, decidí, al menos por un tiempo, no dedicarme al 100% a hacer trabajo etnográfico, a hacer trabajo de campo, y volver un poco más a mi primer gran amor, que era la teoría política. Y durante todos esos años a mí me acompañó como director de doctorado, de maestría, de beca de CONICET, Fernando Lizárraga, un amigo de la casa. Es un investigador que se dedica a teorías de la justicia. Y allá por 2018, más o menos 2019, decido postularme para ingresar a carrera de investigadora científica de CONICET, y ahí decidí volver a la teoría y a la filosofía política, y para eso de alguna manera me apoyé un poco en autoras como Nancy Fraser, ¿no? Que justamente es la que mencionábamos recién, y a partir de ahí, si bien hago trabajo estrictamente teórico desde entonces, de todas maneras me cuesta mucho soltar el trabajo territorial, entonces suelo articular, o que al menos mi producción sea lo suficientemente flexible en términos metodológicos como para articular con entrevistas, con trabajo in situ también, ¿no? Enriquecer esas reflexiones más teóricas con las voces y las experiencias de compañeras mapuches de la provincia, para los distintos tipos de análisis que voy proponiendo en mi carrera, ¿no? Hay lugar entonces para la retroalimentación entre la teoría, tal vez en su sentido más puro y filosófico, con la praxis, con la experiencia concreta. Ahora, yendo a la teoría específicamente, pero digamos yéndonos a un mundo ideal, a esa sociedad con la que podemos soñar, no bastaría, de acuerdo a nuestra conversación previa, no bastaría con el reconocimiento. El reconocimiento es parte del asunto, pero no basta. El reconocimiento es algo que vos has trabajado bastante, lo decíamos, con las mujeres indígenas, pero en el plano de una sociedad ideal te lo planteabas también como un marco general, ¿no? Y lo ligabas también a esas otras dos R, la R de redistribución y la R de representación. Bueno, comencemos entonces a construir esa sociedad ideal. Sí, yo creo que sobre todo, y atándolo con lo que veníamos conversando de lo coyuntural, también esto de mirar críticamente nuestra historia, podemos advertir cómo en determinado momento hubo un corrimiento, si se quiere, de ciertas demandas y preocupaciones, podemos llamar en la sociedad civil, vinculadas, dejando de lado, digamos, las cuestiones más estrictamente económicas o de clase, si se quiere, y centradas en cuestiones de reivindicaciones de reconocimiento identitario, cultural y demás. En Argentina eso, creo yo, quedó muy, muy claro en la década de los 80, de los 90, y el auge, ¿no?, de este multiculturalismo neoliberal. En el caso de los pueblos indígenas, se tradujo en la incorporación del artículo 75 y inciso 17 en la Argentina, que reconoce la preexistencia étnica de los pueblos indígenas, y sin embargo, al mismo tiempo,
en la provincia de Neuquén teníamos conflictos históricos y muy afamados, como el conflicto Pulmarí en la cordillera neuquina, que hasta el día de hoy no se ha logrado resolver, básicamente. Como dice Grimson, se daba con la cultura lo que se quitaba con la economía, ¿no? En esos tiempos. Entonces, creo que eso hay que mirarlo y que da cuenta de que quedarnos entrampadas y entrampados en la dimensión del reconocimiento para pensar o construir una sociedad justa es insuficiente, ¿no? Y en ese sentido retomo lo que decía Fraser, de decir, bueno, necesitamos articular también con la cuestión redistributiva y atender las demandas de estos sectores, ¿no? Entonces tenemos que pensar en el mundo del trabajo, tenemos que poder pensar en la pobreza, tenemos que pensar también cómo incluso hay políticas públicas que están focalizadas, por ejemplo, en atender fenómenos como la pobreza que generan reconocimiento erróneo, diría Fraser, ¿no? O estigmatización social. Bueno, ¿de qué manera logramos cierto equilibrio en ese sentido y superar esta falsa antítesis, ¿no? De pensar que si atendemos una de las dimensiones, necesariamente hay que desatender la otra. Lamentablemente, esta crítica, ciertos sectores de la derecha actual la han recogido y han logrado leer, ¿no? Esa desatención, si se quiere, por parte de los gobiernos de turno a la cuestión redistributiva. Y quizás otros sectores, como hablábamos más temprano, todavía estamos viendo de qué manera empezamos a poder articular nuestras demandas, nuestras luchas y formas de organización política. Entonces creo que en ese sentido hay que revisar que hay que atender. En el caso de las mujeres indígenas, por ejemplo, no solo el reconocimiento como sujetas de derecho, sino también la redistribución, por ejemplo, del territorio y otros bienes comunes que hacen a la posibilidad de acceder y gozar de derechos y oportunidades, educación, salud, trabajo. La pandemia dejó a la vista, esto de alguna manera, ¿no? Estas múltiples formas de desigualdad que se imbrican en estos cuerpos y territorios. Y la tercera dimensión que a mí me parece fundamental en estos tiempos, ayer lo hablábamos con mis estudiantes, es la cuestión de la representación, como decía antes, como pensada en términos de paridad participativa, pero sin caer en pensar a la paridad como una cuestión estrictamente cuantitativa, como una cuestión numérica. No un 50-50, digamos. O luego, o por los grupos, digamos, empezar a cuotificarlo casi a nivel de cuánta población hay y sacar porcentaje. Claro, está bueno y es necesario, la realidad nos demuestra y la historia nos demuestra que son necesarias esas medidas afirmativas, ¿no? En el corto plazo, para tratar de alguna manera igualar, ¿no? Esas desigualdades estructurales. Sin embargo, necesitamos políticas de transformación a largo plazo, ¿no? En el mediano y largo plazo. Y en ese sentido, a mí me parece muy, muy gráfico pensar en lo que dice Fraser, que es la paridad es tener voz, ¿no? La posibilidad de ser contadas, de tener voz de ser consideradas ciudadanas en pie de igualdad y tener voz en los procesos de toma de decisiones. Y me parece que es muy gráfico porque el silencio ha sido un arma de dominación y de disciplinamiento que se usó durante muchos años en el caso de los pueblos y naciones indígenas, ¿no? Entonces, la voz propia como herramienta política, y en ese sentido creo que las mujeres indígenas en general y mapuches en particular vienen haciendo un trabajo en los territorios muy grande de poder apalabrar, de poder hacer audibles las múltiples formas de violencia que viven tanto dentro de sus propias comunidades como de cara a la sociedad civil no indígena y al Estado, de poder denunciar y también construir desde ahí formas o mecanismos de participación, de ser escuchadas y tenidas en cuenta, ¿no? Me parece que, entonces, si pensamos en esa sociedad justa, creo que necesariamente tenemos que prestar especial atención a estas tres dimensiones, y no solo para las poblaciones indígenas. Lo pienso también para las mujeres y diversidades, incluso sexogenéricas en general, ¿no? Cuando pensamos en materia de políticas públicas, por ejemplo, como muchas veces son políticas que se diseñan desde escenarios muy lejanos a los territorios, con un desconocimiento muy profundo de la realidad de las comunidades en general, y
con escasa o nula participación, ¿no?, de los actores destinatarios de esas políticas. Y qué distinto sería si existiera, ¿no?, un vínculo mucho más cercano entre los tomadores y las tomadoras de decisión y las necesidades concretas que emanan de los territorios. A partir de esto que contás, bueno, se me ocurren varios problemas filosóficos que interesantes, y luego problemas así como más que me generan curiosidad, pero que hacen a la cuestión también. Pensaba en la representación y la toma de la palabra, ¿no? El tener acceso a ser escuchadas, que de alguna manera es algo así como el mínimo que uno puede establecer en términos de representación política. Y ahí me saltó también la ficha de cómo puede jugar, y relacionándolo incluso con Mapu, la canción que escuchamos, cómo juega el lenguaje, cómo juega el idioma, de alguna manera, para la toma de la palabra. Porque de alguna manera también esto puede ser, por un lado, una frontera en lo intercultural, en la medida que no se abran las puertas a un conocimiento de las lenguas, pero por otro lado justamente puede ser el nexo que permita el acceso al tener voz de parte de a veces las personas que han sido más silenciadas. Bueno, la recuperación, la revitalización del Mapudungún, en el caso del pueblo mapuche, también la podemos pensar como una estrategia política, ¿no? Esa revitalización y la oficialización de la lengua. Acá en Neuquén hay una historia bien interesante también de cómo las comunidades y organizaciones supracomunitarias, como la Confederación Mapuche de Neuquén, por ejemplo, vienen desarrollando distintas campañas e iniciativas, incluso legislativas, para oficializar el Mapudungún. Y en ese sentido, como les decía al comienzo, la universidad ha dado pasos bien interesantes, se están dando pasos bien interesantes en ese sentido. Hace muy poco se colocó, por ejemplo, cartelería en Mapudungún en distintos edificios de la Universidad del Comahue, indicando oficinas y demás, como un primer paso también. Conozco colegas que presentan o han presentado trabajos académicos en distintos eventos, por ejemplo, con titulados, cuyos títulos están escritos en Mapudungún, con compañeros docentes, graduados, que son parte del pueblo mapuche también, y ahí se abren varias preguntas y desafíos institucionales en el ámbito universitario concretamente, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si algún estudiante decide escribir su tesis, por ejemplo, en Mapudungún, 100% en Mapudungún, ¿no? Hace muy poco también hubo una estudiante que hizo la jura de su título y juró por el pueblo mapuche, hizo una jura en base a ciertos principios interculturales. O sea, se están dando pasos, hay nuevos desafíos, por supuesto, esto habilita también nuevas preguntas y desafíos, pero me parece que lo interesante es ir avanzando y discutiéndolos, ¿no?, en el camino, y escuchando, como yo decía también, esa voz propia, ¿no? A veces surgen iniciativas de arriba hacia abajo, en distintos espacios que quizás con la mejor de las voluntades, pero que caemos en ciertas miradas un tanto paternalistas también, y con poco espacio para la discusión con los y les mapuche que habitan, por ejemplo, el espacio de una determinada facultad, ¿no? Recuerdo algunas discusiones de cómo nombrar un aula, ¿no? Bueno, le vamos a poner tal nombre, bueno, ¿por qué no preguntamos, por qué no convocamos a las organizaciones, a los estudiantes, docentes, y bueno, lo discutimos? De hecho, se hizo eso, y bueno, me parece mucho más legítimo avanzar en ese sentido, ¿no? Y ahí me parece que son los pequeños pasos en relación a esto de la toma de la palabra en los espacios de decisión. Desafíos hay un montón, y si lo sacamos del mundo universitario y lo llevamos a una escala de, no sé, gobierno provincial, bueno, ahí se amplifican mucho más los desafíos y también las barreras, ¿no? Sí, y en ese sentido, ¿no?, es que aparecen también esas... Si uno si uno hace escuchar efectivamente la palabra de quienes han sido silenciadas y silenciados, también surge
por un lado, y esto lo pongo a nivel descriptivo, no como para problematizar, podría desaparecer un poco cierta idealización o dulcificación que existe a veces en la mirada de los pueblos originarios, que tienen sus propios problemas a la interna, digamos, ¿no? Que vos lo mencionabas respecto a las mujeres mapuches que han sido sometidas también de repente dentro de su cultura. Pero hay también un problema macro en este sentido, que es el propio problema de la representación y qué significa la representación, ¿no? De alguna manera, yo acá históricamente digo en nuestro programa, es rusoniano casi por definición. Entonces, tenemos instalada de alguna manera esa desconfianza en la representación entendida como la delegación de la voluntad en otra persona, ¿no? Aquello que decía Rousseau de que la voluntad general es indelegable y por lo tanto la idea más pura de representación podría llegar a ser como la figura del comisionado, aquel que va a buscar la voz del otro y la toma como propia para poder hacerla escuchar en determinado marco. Ahora, cuando ese marco mayor le devuelve o preguntas o propuestas o este tipo de cosas, se vería la necesidad de volver a las voces originales para poner en cuestión las respuestas o las discusiones que pudiere haber. Acá tenemos, digamos, un prócer medio extraño, que es Artigas, que seguramente tuvo sus razones para no volver nunca al Uruguay, pero bueno, nosotros necesitábamos un prócer que no fuera ni del Partido Nacional ni del Partido Colorado, y por eso terminó siendo nuestro prócer, que tiene en ese sentido una frase que es maravillosa, que es mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana, ¿no? Ese volver siempre a la voz del pueblo es importante, y me parece en ese sentido que estamos hoy ante una crisis general de representación en nuestras democracias representativas. Pero no sé cómo lo ves, cómo la ves esta idea, articulándola entre la sociedad ideal que vos podés pensar y la realidad que tenés ante tus ojos allí en el Comahue. Sí, ahí hay varias cuestiones. Por un lado, es verdad que esto, lo que marcabas al comienzo, ¿no? Implica también, digo, todos estos debates implican romper con cierta mirada romántica, si se quiere, de los pueblos y naciones indígenas, de las culturas, de las cosmologías, o miradas esencialistas, ¿no? En relación a los pueblos y naciones indígenas, y reconocerles su dinámicas. Son pueblos, son culturas vivas, son dinámicas, por ende son contradictorias, llenas de tensiones, de conflictos como todo grupo social y humano, y eso también es importante. No nos vamos a ir a discutir temas de identidad, ¿no? Pero acá al menos en territorio mapuche es muy común escuchar ciertos estigmas, ciertos prejuicios en relación a la población mapuche, porque es población urbana, por cómo se viste, por cómo, ¿no? Digamos, poner en tela de juicio su identidad étnica en función de si vive o no vive en la ruralidad, etcétera. Y eso se traslada a la política pública. Por ejemplo, el derecho a la educación intercultural bilingüe solo se contempla en la educación rural, claro, no en la urbanidad, ¿no? Negando, por ejemplo, que Neuquén capital es territorio mapuche y hay comunidades mapuches. Eso por un lado. Entonces ahí se abre toda una cuestión. Y después, en relación a, coincido plenamente que estamos en un momento de profunda crisis de representatividad política, porque en buena parte, como vos decías, se ha perdido, ¿no? Me parece a mí, al menos podemos discutirlo también, esta idea de que el pueblo es el soberano, y ahí me agarro un poco del zapatismo, ¿no? También otro de mis primeros amores, de que el que mande obedeciendo, ¿no? Obedeciendo a esta voluntad soberana del pueblo. Y bueno, ahí estamos en un momento, por eso digo, me parece que es importante que ciertos sectores de la oposición política, en el caso de Argentina,
organizaciones sociales, políticas, feminismo, sindicatos, pueblos y naciones. Digo, hay un montón de espacios que son espacios políticos, porque las identidades étnicas yo las pienso en términos políticos también, que podamos rediscutir, ¿no?, estos principios o estos ejes fundamentales para poder empezar a imaginar una sociedad democrática, igualitaria y justa de ahora en adelante, porque al menos me quiero agarrar de la esperanza de que este panorama que a veces se nos presenta como muy oscuro y hasta letal quizás, en algún momento va a cambiar, ¿no? Vamos a poder torcer ese destino que no es ineludible. A veces es una coyuntura complicada que nos permite hacer la crítica un poco más radicalizar la crítica para poder unir fuerzas mirando hacia un horizonte de un color distinto. Suyai, yo te quiero mandar un abrazo grande, te agradezco un montón todo este tiempo que ya se nos ha ido, se va volando cuando uno habla de cosas que le gustan y con gente linda, por regalarnos tu pienso, tu palabra y tu tiempo en este rato. Y bueno, vaya un abrazo desde acá hasta la zona del Comahue. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por el espacio, por la escucha y por la posibilidad de intercambiar y también de construir conocimiento juntos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Suyai. Bueno, se va el filósofo ignorante. Como siempre, nos vamos a ir con una canción, y en estos tiempos que, como conversábamos con Suyai, son tiempos algo complicados, algo oscuros. En tiempos además donde hay gente que parece estar haciendo muchísima fuerza por lograr una tercera guerra mundial o algo parecido. Nos hemos dispuesto a intentar pensar una sociedad distinta, una sociedad mejor. Y a veces no es fácil, y no te vayas a creer que es fácil ver en las aristas de la bruma las joyas tristes, las espigas del trigo de la luna, decía Eduardo Darnoyans. Nos vamos entonces con el trigo de la luna del flaco Eduardo Darnoyans, a quien queremos tanto en El Filósofo Ignorante. Y no te vayas a creer que es fácil ver en las aristas de la bruma las joyas tristes, las espigas del trigo de la luna. El Filósofo Ignorante se emite gracias a la participación de Marcelo Fernández Pavlovich, Patricia Pujol Echeverría, Martín Rodríguez Lista, Diego Varela, Ramiro Brianza y Juliana Dancilio. En El Filósofo Ignorante de hoy participaron Suyai García Gualda, Juan Martín García, Lara Víquer, Romina Magallanes, Noé Pucci y Eduardo Darnoyans. Sin contorno, sin estado, invisibles a los ojos apurados. En los trigales de la luna, los granos del trigo de la luna brillan de un brillar verde azulado. Destellan en el lente Galileo, ondeando en el no viento de la luna, abandonados los diamantes privados de fortuna, las lágrimas del trigo de la luna. Contact light. Okay, engine stop. This is engine commando right off.
dropping you down, eagle.